Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. No sé quién tenemos por aquí. Vamos a ver, Federico Nava Álvarez. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y saludos a México. Isabel Lozano, bienvenida. Muchas gracias. Galactic 2.0, muchas gracias y saludos a Estados Unidos. Mauri Marco, muchas gracias por estar aquí. Un gran saludo a España. Y tenemos también a Fernando Ferlaso. Muchas gracias. Más saludos hacia España. Y también está Antonio Fernández, muchas gracias. Saludos a Portugal. Lisa Uriga, bienvenida. Más saludos aún hacia España. Sonia Renovato, bienvenida. Muchas gracias. Y Lancelot Távola, más saludos a España. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos ustedes, toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. Y vamos a presentar a nuestra invitada especial que es desde Argentina. Tenemos con nosotros a Selene Siboldi. Hola Selene, Hola, bienvenida. ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias, gracias. Sí, la verdad que estoy acá otra vez en tu programa, Tomás, y compartiendo un poco, esta vez sobre los caballeros templarios, la orden del Temple que se fundó hace unos siglos atrás y que, bueno, hoy quiero rememorar su historia. Perfecto, muchas gracias. Un gran tema interesante, apasionante y misterioso. Y bueno, ¿cuál es el motivo que nos querías hablar sobre este tema? Bueno, el motivo es muy interesante esto que decís, Tomás, porque dentro de unos días se conmemora la misteriosa muerte, ¿no? de uno de los grandes fundadores y maestres de la orden templaria que se llamó Jacques de Molay. Y bueno, pero todo esto comienza hace muchos siglos atrás, cuando la Orden del Temple o los Templarios de Troyes fue fundada por el que sería el primer gran maestre de esta orden, que se llamaba Hugo de Payns. Y él, acompañado de otro señor, Hugo de Champaña y Bernardo Clairvaux, fundaron en el año 1118 lo que se conocen como los Caballeros Templarios, que en ese momento eran llamados los temerosos de Dios. Ellos eran muy creyentes y estaban dirigidos por Hugo de Payans, o sea, él era el gran maestre general. Y hace muchos siglos atrás se presentaron en Jerusalén con el que sería el rey Balduino II en aquel entonces, ¿no? Cuando Jerusalén recién empezaba, era un lugar chiquito, pero que llevaban y traían cosas constantemente, era como una especie de aduana de la Europa, aparte por los mares que tiene a su alrededor y demás, y que en ese momento Balduino II acababa de ser coronado, ¿no? Manifestando el deseo de asegurarse la custodia de la ruta de peregrinos de Jaffa a Jerusalén. Eran peregrinos que llevaban cosas de valor, lo que en ese momento
era el trueque que se hacían. Entonces los caballeros eran soldados de milicia, entonces ellos custodiaban a esos peregrinos. Y bueno, y estaban destinados a eso, a custodiar a los peregrinos que viajaban de un lugar a otro y se dirigían a Jerusalén. Como este rey quedó muy conforme con la labor de los templarios, ellos siempre iban sobre un caballo, ¿no? O sea, eran dos templarios que se cuidaban las espaldas mutuamente y se dirigían en un caballo acompañando a los peregrinos, que muchas veces iban a pie o en ese momento habían carretas, ese tipo de cosas. Entonces, con el tiempo, por su buena labor, son contratados ni más ni menos que por el Vaticano, ¿no? Que comienzan a hacer los mismos trabajos que hacían para el rey Balbino, pero para el Vaticano. Y con el tiempo, ellos empezaron a gozar de diferentes privilegios otorgados por el mismo, ¿no? Por la iglesia en ese momento. Con respecto todo esto a poderes seculares, como no pagar impuestos en aquellos momentos, lo que eran los impuestos, digamos, ni nada digamos, de gastos administrativos. Y después también el Vaticano le otorgó otro privilegio, que esto iba ya contra el clero secular, librándolos completamente de toda tutela. O sea, eran autónomos, o sea, eran laicos, pero autónomos. O sea, no le debían nada a la iglesia ni le tenían que devolver nada a ellos. Pero tampoco poseían nada propio. Y ahí es donde comienzo a hablar un poco de la historia, ¿no? De los templarios. No sé si me quieres hacer alguna pregunta, Tomás, antes de seguir. Sí, bueno, yo creo que mejor ve haciendo, o sea, haciendo tu exposición y Sí. luego pues ya iremos hablando porque es un tema que se pueden hablar muchas cosas, ¿no? Continúa, Bueno, por favor. Bueno, todo esto transcurría en estos años, desde 1118, los templarios iban creciendo, cada vez eran más, o sea, ya no eran solo 9 caballeros, sino que empezaban a ser como una especie de equipo militar, ¿no? Y estos templarios se empezaron a dividir en dos categorías. Una que eran los monjes, que eran dirigidos por los maestres del temple, y ellos debían pasar algunas pruebas para ser admitidos en el cuerpo monacal, ejecutando cargos como novicios, pero con trabajos inferiores a los demás caballeros. Se trataba de servir muy parecido a la parte del clero, ¿no? de la iglesia. Ellos promulgaban mucho la fe cristiana y defendían mucho la católica también, porque, bueno, trabajaban mayormente para ellos y tenían una fidelidad muy grande con el Papa de aquel entonces. Y los templarios, que eran dedicados a la milicia, a ellos sí se les exigía ser nobles. ¿Qué es noble? O sea, venir de una muy buena familia, con buenas costumbres, con un buen pasar y todo eso. Y tenían que servir al temple, a la orden templaria, como hermanos laicos, bien temporalmente o para toda la vida, pero los tenían que servir al 100%. Y hacían promesas de obediencia, como también lo hacen los monjes o los papas y cosas así, y juraban ser guardianes de la tierra prometida y también del Santo Grial. Todo
todos seguían todo un programa que había sido creado por los templarios, pero que a su vez era de alguna manera dirigida por el Vaticano, ya que seguían mucho de sus reglas y las adaptaban a las suyas, porque como te decía, ellos eran laicos y además eran autónomos, o sea que podían hacer lo que querían. Entonces, pero a pesar de eso, ellos eran muy humildes, porque, o sea, nunca podían estar en un lugar donde un cristiano sea oprimido sin ninguna razón. O sea, si veían que un cristiano era humillado o era despreciado o algo por el estilo, ellos no podían meterse en esos asuntos. Lo tenían que rechazar de alguna manera. Y bueno, a la vista de los profanos se veían como civiles comunes, pero no eran comunes. Llevaban las mismas vestimentas que todos los demás, y a diferencia de la gente, bueno, ellos dormían como en una especie de celda, en un lugar, en habitáculos muy, muy austeros, porque justamente era parte del servicio que ellos hacían, como de la parte de monjes, digamos. Pero tenían los mismos deberes religiosos y civiles que las personas corrientes, digamos, de ese entonces. O sea, iban a misa y ese tipo de cosas. Habían sargentos que constituían la milicia y estos no necesitaban ser obligatoriamente nobles, pero ellos llevaban capas pardas y no blancas como el resto. O sea, en el momento de que tenían que hacer la labor, sus capas eran distintas. Bueno, los caballeros, como decía recién, seguían reglas y normas propias y su fe era continua. O sea, en cada viaje ellos, por lo general, era como un deber darle una limosna a un necesitado, un carenciado que se encontraran en la ruta o en el trayecto yendo para el lugar acompañando a los peregrinos. Y asistían a misa, como dije recién, 3 veces por semana y comulgaban 3 veces al año. Esto muestra una fidelidad muy grande al Vaticano, que después se contrapone con la historia porque que generó muchas dudas y bueno, mucho dolor para el pueblo que convivía con estos templarios, ¿no? En aquel entonces. Bueno, todo esto habla de que los caballeros del Temple eran gnósticos en Cristo, y de que su fe radicaba en que Jesús existe dentro de su propio ser, que es un ser gnóstico, mientras que su propio ser es luz, digamos, que el centro de uno es la luz, que es la sabiduría, ¿no? Y Jesús, ellos lo veían como un hijo de la luz y en consecuencia divino, como una divinidad en potencia. Bueno, un ejemplo de todo este enfoque gnóstico que tenían los templarios de Jesús se puede encontrar en el modo en que tratan la crucifixión de Jesús, unos textos, ¿no? Que, o sea, esto que voy a exponer ahora se asemeja mucho al pensamiento de los templarios de aquel entonces, a lo que ellos creían y cómo veían su fe en Jesús. Muchos siglos después de todo esto que aconteció, se encontraron en el Alto Egipto, que el Alto Egipto está más o menos a 100 kilómetros de Luxor, ¿no? Se encontraron unos papiros y unos documentos, obviamente apócrifos, que ahora se conoce en el lugar de Nag Hammadi, que ahora hay una biblioteca, ¿no? Hoy por hoy, que se llama la Biblioteca de Nag Hammadi. Y ahora les voy a compartir un texto de todos los que se encontraron en ese momento de ese lugar, que dice: por mi muerte que ellos pensaron que sucedió, a ellos por su error y ceguera, puesto que clavaron a su hombre hasta morir. Está hablando de Jesús. Fue a otro a quien colocaron la corona de espinas, pero yo me regocijaba en las alturas por la abundancia de los arcontes y las consecuencias de su error, de su gloria vacía, y me reía de su ignorancia. Bueno, acá lo que nos está enseñando es que la muerte de Jesús, como todos la vemos, no fue tan así. O sea,
Jesús había trascendido y había ido mucho más allá que el común denominador de los que estaban ahí en ese momento. Y que veían todos con los ojos con los que todos miramos, que son la mirada en el terreno material, ¿no? Y terrenal. Entonces, aquí es donde comienza una similitud, es como que en su trayectoria los templarios llegan a tener un gnosticismo que llega a un punto de no retorno. Y este punto de no retorno es cuando empiezan a haber muchas similitudes con la vida de Cristo, ¿no? Ya que en la actualidad se dice que no queda nada de los templarios. Bueno, en este momento lo mismo pasa con la vida de Jesús, que fue hace 2000 años atrás, y los pocos restos de la vida de Jesús los podemos encontrar en lo que ahora es Jerusalén. Sí, la parte de Jerusalén y la capital de Jerusalén. Pero en la iglesia de Point Saint-Hubert hay una piedra grabada que dice en latín: non nobis domin, esto es en latín, non nobis sed nomin tuo de gloria, que en castellano significa nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino por la gloria de tu nombre. Y en la Biblia esto también está en Salmo 115:1, que dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Bueno, así era el corazón de los caballeros templarios. Eran nobles, tenían honor y templanza. Y en el año 1114, el Papa Juan XXIII les concedió la Cruz Roja, que es la que ahora usan las asociaciones como Cáritas y bueno, otras más, que se llevaba sobre el hombro izquierdo. O sea, los templarios los llevaban sobre sus capas blancas, arriba del hombro izquierdo. Y sin embargo, mucho tiempo después, ¿qué pasó? Que a pesar de todos los sacrificios, los votos de castidad que habían hecho los templarios para la iglesia, para el Vaticano, digamos, la sede institucional de la Iglesia Católica que conocemos hoy en día, y de defender a capa y espada al Vaticano, no tuvo compasión con los templarios, ni misericordia hacia ellos en un momento crucial, donde, como les decía recién, llegó un momento donde los templarios se vieron acorralados en una situación difícil, y ¿qué pasó? Nadie saltó por ellos, nadie los defendió. Y esto, haciendo yo, una recapitulación de los hechos, y que me llamó mucho la atención, fue que tal vez, ¿no? Mi pensamiento, ¿no? Lo que sintieron los templarios fue muy parecido a lo que le pasó a Jesús en lo que sería ahora se conoce como la Vía Crucis, o sea, el Calvario hacia la crucifixión, ¿no? Y por eso les quiero compartir ahora una parte que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que ahora comparte también la Iglesia Católica, los evangelistas y demás iglesias, ¿no? Y esto está en Mateo capítulo 27, o sea que lo pueden buscar todos, porque creo que casi la mayoría de los que miran estos programas son católicos, evangelistas, testigos de Jehová, y todos comparten la misma Biblia. Dice: Jesús es acusado y condenado ante Pilato. Se libera a Barrabás, que era el líder de los celotes de aquel entonces. Jesús es encarnizado y crucificado y sepultado en la tumba de José de Arimatea. Esto, José de Arimatea era parte de los ancianos del templo, o sea que era hebreo como Jesús, y había donado su tumba para que llevasen allí a Jesús de Nazaret. A todo esto, a Jesús le hacen falsas acusaciones, de la misma manera que se le hicieron en su momento a los templarios, que es lo que les voy a contar más adelante.
Y a Jesús le decían, tú eres rey de los judíos, porque claro, Jesús se declaraba descendiente del rey David, por ende a él le tenían que otorgar el trono del rey, o sea, él se declaraba rey de reyes, ¿no? Entonces, cuando le preguntaban esto a Jesús, él decía, si tú lo dices, como diciendo, no está saliendo de mí, está saliendo de ustedes. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías en su momento, cuando dijo que tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, y que fue fijado por los hijos de Israel. O sea que es el precio que pagó Jesús fue su vida por los hijos de Israel que les dieron la espalda en su momento, cuando lo acusaron injustamente, porque él se declaraba el rey del trono, por ende le tenían que dar, o sea, él era el dueño del templo, del templo, ¿no? De los hebreos, donde estaban los fariseos, los saduceos y todos los demás, y no se lo querían dar ese trono. Entonces, en todo esto, bueno, esto está hablando de, acá en esta parte que conté recién, está hablando específicamente de Judas Iscariote, ¿no? Que fue el que lo vendió por 30 monedas de plata, que si nos remontamos a la historia también de los templarios, también fueron traicionados por un tema de dinero. O sea, es impresionante las traiciones, como al pasar de los siglos siguen siendo por el mismo motivo, por algo que es material y que es efímero, porque el dinero es un vehículo, no es un objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, ¿no? Volviendo a los hechos de ese momento de la crucifixión de Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos sobornaron al pueblo para que pidiesen a Barrabás y de que se diese muerte a Jesús, ¿no? Entonces, respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilatos le dijo, ¿qué pues haré con Jesús que es llamado el Cristo? Y le dijeron todos que sea crucificado. O sea, querían que Jesús, en vez de Barrabás, que de última Barrabás tenía más motivos de ser crucificado, digamos, ¿no? Porque era jefe de la banda de los celotes, que ellos se armaban para generar un golpe, como un golpe de Estado contra los romanos. Y a los romanos la vida de los hebreos les importaba un bledo, porque ellos eran politeístas, ni siquiera seguían su misma religión y creencias, creían en varios dioses como Júpiter, Marte, no sé, Neptuno, cualquiera, menos el dios de los hebreos, que es lo mismo que compartimos los cristianos. Y sin embargo se puede entender por ese lado que les diera lo mismo la vida de Jesús, ¿no? Pero del lado de los hebreos, si los hebreos veían que Jesús era inocente, ¿por qué lo acusaron falsamente para morir de esa forma tan vil? ¿No? O sea, siendo él solamente una persona que, según los fariseos, era un fanfarrón, que hablaba de más, que no nombraba bien las escrituras, y si era falso lo que decía, ¿no era más fácil ignorarlo y dejarlo pasar? Si era una persona, digamos, Jesús iba, salvo lo que hizo aquella vez en el templo del Sinaí, cuando vio que todos estaban comercializando en la época de Pascuas y se enojó y tiró todo, salvo ese acto agresivo, Jesús era una persona bastante tranquila, que siempre iba de forma modesta, vestida, no alardeaba nada, más allá de que, bueno, se conoció la vida después pública de Jesús, sus últimos años, que, bueno, hizo muchos milagros, y bueno, movilizó mucha gente. El problema era que movilizaba mucha gente y esto no le convenía a los fariseos,
y a los, digamos, los que en ese momento eran parte del templo y los sacerdotes del templo, no les favorecía porque ellos vivían también de la caridad del pueblo, de la buena fe, y manejaban todo, era como la parte política y lo que se convirtió después el Vaticano, muy parecido al templo de Sinaí en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, para poder seguir con los templarios, viendo Pilatos, Poncio Pilatos, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo hebreo, la mayoría, bueno, porque también habían, no eran todos hebreos, pero digamos que el 90% lo era, dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nosotros nuestros hijos. O sea que ellos hicieron cargo la voluntad de la injusticia que estaba aconteciendo con Jesús. Entonces, bueno, Pilato soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, se le entregó para ser crucificado. Bueno, hice toda esta presentación y toda esta exposición sobre la vida de Jesús, porque ahora voy a contar los hechos que acontecieron con los templarios, que terminó se terminó diluyendo, digamos, la orden del temple, justamente porque pasaron por una injusticia tan grande que no les quedó otra que disolverse como orden y bueno, tener que exiliarse por los acontecimientos que tuvieron que pasar. Entonces, bueno, ahora sí, Tomás, ¿querés hacerme alguna pregunta antes de que siga? Sí, hay varias preguntas de la gente, ¿no? Sí. Pero algunas tienen que ver con cosas que todavía... Saludos a toda la gente que va llegando. Eric Colibrí Azul, bienvenida, muchas gracias. Pero bueno, podemos hacer alguna, por ejemplo, a ver. eh, Galactic 2.0, ¿el Santo Grial está protegido por estos caballeros templarios como sale en la película de Indiana Jones? Bueno, de eso también les iba a comentar ahora, porque el tema del Santo Grial tuvo mucho que ver con la persecución de los templarios. Digamos que creo yo que hasta fue el detonante, ya que, bueno, se confabularon muchos temas y este principalmente hizo el que terminó de, de hacer que el Vaticano se pusiese en contra de los templarios, porque ellos tenían ya demasiada información, tenían mucho poder y manejaban muchas cosas que ya al Vaticano se le iba de alguna manera de las manos, como por ejemplo que ellos tenían, si bien no les pertenecía nada propio, pero sí digamos que manejaban mucho dinero, tenían muchas propiedades que ellos también arrendaban, eh, pero igualmente casi todo se lo daban al Vaticano, pero ellos si de un día para el otro tomaban una decisión drástica, el Vaticano podía salir demasiado mal parado, por decirlo de una manera, y bueno, y eso es lo que empezó a generar un malestar en el entorno. O sea, todo lo que habían ganado y la autonomía que tenían y también la admiración que tenían por parte de todos los que conocían a los templarios porque eran personas íntegras, religiosas, de un servicio y de una entrega absoluta hacia Dios también y hacia Jesús. Entonces, Pero, ¿qué hay
porque, o sea, todas esas acusaciones, porque se les acusaba de muchas cosas, se les acusaba de practicar rituales satánicos adorando a un Baphomet. Se les acusaba Claro, de haber adoptado costumbres del Islam. Se les acusaba de actos homosexuales entre sí. los diferentes templarios. Sí, tenían que ¿Cuánto? renegar de Jesús también y de Dios, o sea, todo lo contrario, o sea, acusaron exactamente de todo lo contrario a lo que ellos promulgaban con su fe. O sea, ya todos sabemos cuáles son los 10 mandamientos, lo que está bien y lo que está mal según para el Vaticano, o sea, que de pronto de un día para el otro ellos hacían todo lo contrario, o sea, todo lo que estaba en contra del crédito, ¿no? O sea, y ahí uno se queda pensando y dice, como si antes eran la mano derecha, era como si fuese hoy por hoy la Guardia Suiza, de pronto son lo peor, o sea, Pero son lo más peor para... que el Vaticano, fue el rey de Francia el que porque como el Papa era más o menos en aquella época, lo había puesto en el trono el rey de Francia, Enrique IV. O sea, él ya se había girado contra los judíos que, bueno, puede ser que hubiera algo político, pero se dice que la persecución de los judíos en Francia en aquella época perseguía un fin monetario más que nada, ¿no? Saludos, Lince, bienvenidos, saludos ahí a Suecia y saludos, Juan Araujo, bienvenidos, saludos a Perú. Para Bueno, quitarles el si quieren, dinero sí, sí, a, decí. a los judíos y al poner él una moneda en Francia que al cambio el pueblo francés salía perdiendo, se revoltaron y los templarios lo protegieron a Enrique IV y Claro. al ver él la riqueza que ellos tenían, entonces es cuando él inventó todas estas... Muchas gracias, Hugo Álvarez, por ese super chat. Un gran abrazo a Perú. Se inventó todas esas cosas para Sí. poderse quedar las inmensas riquezas de los templarios. Bueno, eso es lo que quería comentarles ahora. Ahora, volviendo a la historia de los templarios, hice este, esta introducción, esta comparación sobre la vida de Jesús para que la gente se pueda, eh, eh, se pueda familiarizar con los sentimientos, ¿no? de aquel entonces, lo fuerte que fue como también en su momento también para todos aquellos que sabían que Jesús era inocente, el sufrimiento por la gran injusticia, ¿no? Eh, y cómo la vida siempre te vuelve todo, o sea, porque eh, todo aquello que vos, siempre hay una frase que dice, no le hagas al otro lo que no quieran que te hagan a vos. Entonces, y ahí está el secreto de todo, que cuando vos mandás algo y pensás que eso no te va a volver, el efecto boomerang en algún momento aparece, ya sea ahora o en unos años más adelante. Bueno, el 14 de septiembre de 1307, o sea, ya habían pasado como 200 años del inicio de la Orden Templaria, el rey de aquel entonces de Francia, Felipe IV, que le decían el Hermoso porque era esbelto, era muy lindo, pero bueno, era todo lo que había, dio la orden
de arrestar a todos los templarios de su reino. Ahora, esto que estaba preguntando la chica de la copa del Santo Grial, ¿por qué mandó a arrestar de pronto a todos los templarios? O sea, ¿cuál era esa hazaña que tenía con todos? Porque que se agarre con uno, con dos, con los maestres, bueno, pero con todos los templarios, ¿no es demasiado extraño? O sea, entonces, resulta que los templarios habían creado en aquel entonces lo que hoy por hoy se puede conocer como un sistema financiero, ¿no? ¿Cuál es el sistema financiero de los bancos de hoy en día? Es prestar dinero a cambio de que vos des una garantía. O sea, ellos te lo prestan, vos se lo vas devolviendo y en el caso de que no se lo puedas devolver, tenés una hipoteca de algo o algún patrimonio, que en este caso podía ser oro o algo de valor, para que puedas cancelar la deuda. Entonces, empezaron a acrecentar tanto su capital que ellos se volvieron agentes bancarios, digamos, los templarios de alguna manera también, aparte de pelear de forma militar y todo lo demás para el Vaticano. Y ahí es donde las cosas empezaron a hacer un poco de ruido también. Ahora, ¿qué pasa? El rey de Francia, que tenía muchos problemas porque administraba mal sus ganancias, les empezó a pedir mucho dinero a los templarios. Y llegó un momento que era, claro, los templarios también se confiaron porque al ser un rey pensaron que siempre iba a haber una forma de hacer que le reintegre el préstamo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El rey de Francia no les quería devolver lo que les había prestado. Y se había, digamos, amigado con el Vaticano, que entre los dos empezaron a hablar, empezaron a conversar de que por ahí la existencia de los templarios no les convenía. Entonces, ¿qué pasó? El príncipe se enteró por personas del Vaticano y todo, que el Vaticano, que estaba en ese momento a cargo del Papa Clemente VI, temían que los templarios divulgaran un gran secreto y unos grandes conocimientos que tenían, ya que ellos no tenían total control de los templarios, porque, bueno, como repito, que dije al principio, eran autónomos, entonces no eran como los curas o los sacerdotes, que ellos sabían en todo momento lo que hacían y para dónde iban y cómo manejarlos de alguna manera, sino que estos no tenían control para nada. Y de pronto los templarios, que eran custodios del Santo Grial, ese Santo Grial se refería también a la sangre real, que se dice ser que viene de una dinastía venida de una descendencia de Jesús de Nazaret con María de Magdala, que es María Magdalena, que para los que conocen la historia saben quién fue María Magdalena, qué fue lo que le pasó y todo lo demás, ¿no? Para no irme tanto, pero digamos que lo mío, de alguna manera todo se une, porque ellos trabajaban para el Vaticano siempre monetizó con la imagen de Jesús, ¿no? De Jesús crucificado. De pronto el Papa y todo el clérigo veían que los templarios estaban llevando todo, como en su momento Jesús de Nazaret se quería llevar todo, se quería apropiar de todo lo que había en el templo de Sinaí, o sea que las similitudes son muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Al pasar esto, el Vaticano formuló un plan, entonces dijo, bueno, hagamos una cosa, eliminemos a estos del mapa, de alguna manera, o sea, mandémoslos a arrestar a todos, paremos con toda esta ola templaria y reescribamos la historia, ¿no? O sea, el Vaticano se iba a encargar de cualquier indicio que podía salir o hacer referencia a esto, como, bueno, haciendo firuletes sobre los evangelios de aquel entonces, o sea, reescribiendo la historia.
¿para qué? Para su favor, ¿no? Y de esa manera ellos se aseguraban de que no iban a perder todos los feligreses de aquel entonces y que no se les iba a ir para otro lado. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando una religión cae, tiene que haber otra para poder, digamos, controlar a las masas, ¿no? Entonces, como el Vaticano no quería caer, quería seguir siendo Roma, entonces llegaron a este acuerdo con el rey de Francia, Felipe IV. Entonces, bueno, ellos, ahí los templarios empiezan a sufrir como cuando a Jesucristo lo crucificaron para la redención de la humanidad. Porque empezó a haber una persecución con falsas acusaciones, los hacían renegar de Jesús, les hacían hacer falsas declaraciones, los torturaban, los encarcelaban, les hacían pasar hambres, de todo, de todo. Siendo los mismos porque antes, digamos, trabajaban todos juntos. Ahora habían pasado a ser de un día para el otro sus enemigos. Entonces, imagínense en ese nivel de traición, como le pasó a Jesús con Judas Iscariote, que Judas Iscariote también había sido elegido por Jesús para manejar las cuentas y digamos, gestionar todo el dinero que le llegaba a los 12 apóstoles, o sea, digamos, Judas era el contador de algo así de Jesús. Y lo que nunca se imaginó que lo iba a traicionar por 30 monedas de plata. Pero bueno, ahí es donde sale la esencia de las personas, ¿no? Y bueno, el que tenga oídos que oiga y el que quiera ver que vea. Entonces, crearon de esa manera muchas fechorías en contra de los templarios. Y se cree que en el 13 de octubre de 1313, después de años de haber sido torturados y maltratados y de todo, el gran maestre, que en aquel entonces ya no eran los de los principios porque habían pasado como 2 o 3 siglos, sino que en ese momento era Santiago de Molay, que se conoció como Jacques de Molay, fue sentenciado a muerte como hereje relapso. Un año antes de ser, un año después, ¿no? Fue quemado vivo en un extremo de la isla de Cité. Y él, antes de ser quemado vivo, se retractó públicamente de sus confesiones precedentes, diciendo que todas esas confesiones que habían sido obligadas mediante tortura y demás, para que no lo matasen en ese momento, sino que él dijo que lo había tenido que hacer forzadamente y por ese motivo les echó una maldición a aquellos que habían conspirado en su contra, como el Papa, que era Clemente VI, y el rey, que era Felipe IV. Entonces él dijo esto, dio estas palabras. Dijo que las herejías y los pecados que se les acusaba no eran verdad, que la regla del temple era santa, justa y católica, ya que a causa del miedo a los tormentos y a las trampas del Papa y del rey de Francia, desde luego él había hecho confesiones, Dios sabe que de manera injustamente. Y pronto le llegará la desgracia para los que nos condenaron sin justicia. Y Dios vengará nuestras muertes. Estas fueron las palabras de Jacques de Molay que, bueno, acto seguido, en menos de un año, se cree que fue una maldición, por eso los viernes 13, esto fue un viernes 13. Entonces, de ahí nació ¿cómo es que se dice? Cuando alguien tiene, no es un tabú, es, bueno,
Ay, no me sale Una bien. maldición. No, una maldición no. ¿Viste cuando vos decís no voy a caminar debajo de una escalera, una cosa así? El mal de ojo. O Superstición. eso, una superstición. De ahí nació la superstición de que viernes 13 ni te cases ni te embarques, como una señal de mala suerte. Por las dudas no hagas nada importante. ¿Por qué? Por justamente esta maldición que les echó a ellos y que en menos de un año, tanto el rey de Francia, que era bastante joven, y bueno, y el Papa Clemente fallecieron de extrañas circunstancias que todavía no se terminaron de esclarecer de todo. Está bien que en esa época no había mucha, la modernidad, no había muchas noticias ni todo eso, pero se dice que murieron en extrañas circunstancias, como ahogados o de una extraña enfermedad que les agarró de golpe o de cosas así. Y lo mismo sucedieron con los descendientes de Rey, y con todos los que habían conspirado en contra de los templarios. O sea que evidentemente lo que decían era cierto, si no el efecto boomerang no puede suceder, porque ahí está la ley de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Después de eso se terminó, se disociaron, o sea, se dispersaron los templarios y fueron muy pocos los sobrevivientes. Muchos migraron a Portugal, donde cambiaron su nombre a la Orden de Cristo y se conservaron la capa blanca y la cruz templaria, pero igualmente no duró mucho tiempo. Bueno, la cruz templaria deriva geométricamente también de la cruz celta, o sea, todo está como interconectado, que es un símbolo de potencia y caballería. Bajo la que también la cruz templaria también se navegaba los descubridores de mundos, ¿no? Como las Américas en la época de Cristóbal Colón, que también se dice que en los barcos tenía la cruz templaria, pero esto es porque a su vez la cruz templaria viene de la simbología céltica, o sea que viene por ahí también. Y, y bueno, y muchos de los templarios, o sea, casi todos los sobrevivientes fueron los que construyeron lo que ahora conocemos como las catedrales góticas de Alemania y de Italia y demás. Ellos eran constructores, eran arquitectos, la mayoría, ¿no? Las que no eran monjes eran, y ellos construyeron todas las catedrales. Entonces yo les quería recomendar un libro re interesante, que se llama, lo voy a mostrar acá, este es de una editorial argentina, El misterio de las catedrales de Fulcanelli. ¿Ven? O sea, es un libro muy conocido, el de Fulcanelli. Bueno, este es de una editorial argentina porque hay libros más grandes y muestran todos los secretos y los misterios que hay dentro de las catedrales, el simbolismo, todo que está muy relacionado con los templarios. Y que lo que te muestra este tipo de libros es que la gente, si presta más atención a eso que está a la vista, eso está en la película también de Leonardo da Vinci, El Código Secreto, que, que, que bueno, que las cosas que están a la vista te pueden brindar mucha más información de la que uno cree que es, porque hay muchos mensajes subliminales y secretos en todo eso. Entonces, bueno, se puede decir que no hay herencia de los templarios más que lo que ellos construyeron en aquel entonces, que fueron las catedrales y demás iglesias y templos y esta sabiduría gnóstica que nos dejaron a todos y su unión, su verdadera unión con Jesús de Nazaret, que evidentemente era solo con ellos y no con la iglesia. En la Catedral de Notre Dame está escrita una extraordinaria frase en donde muestra la verdadera naturaleza del temple. Y dice, los compañeros del deber son los intermediarios. O sea, los compañeros del deber, ¿qué significa? Los que realmente sirven a Dios. ¿Y cómo sirven? Ejerciendo una función entre el cielo y la tierra. Una función conforme a las leyes de Dios. Entonces, bueno, muchas veces, ahora, hoy por hoy, en la actualidad,
muchos los comparan, la Orden del Temple, algunos, dice que tiene muchas coincidencias con la masonería que hay hoy en día en la actualidad. ¿Por qué? Por la iniciación, porque tienen iniciaciones esotéricas, rituales y demás. Pero esa idea de que los sabios de Cristo hayan formado a sus discípulos con estos conceptos es muy difícil que sea real o sea, que hayan hecho todo esto para crear dicha organización como la masonería, ya que, o sea, no era la función de los templarios la misma que tiene hoy por hoy los masones. Así que es muy, muy poco probable que la rama haya continuado, digamos, por ese lado. Y la historia de los masones es mucho más diferente, es otra historia. Para mí es otra historia. Lo que creo que ellos querían era que no querían que se extinguiera, era la formación de la sabiduría en Cristo, de la verdadera gnosis, y de una nueva orden secreta que está dentro de uno, del corazón, que era el corazón que tenía los templarios, un corazón noble, de honor, de justicia y de templanza. Y ellos no, al fin y al cabo mostraron que ellos no defendían al Vaticano, ellos defendían la fe de Cristo. Y así murieron, peleando por ello. Entonces, esto era lo que yo les quería compartir y la conclusión que había llegado. No sé, Toma, si tenés algo para preguntarme. Sí, hay muchas preguntas de los espectadores y espectadoras. A ver, ahí les dejo el libro ese que ella enseñó, El misterio de las catedrales. Está en PDF. Se lo dejo en la descripción también para los que vean el programa en diferido. Y bueno, vamos a ver las preguntas de la gente, que son bastantes. A ver, a la primera ya la hicimos, la segunda. Liliana García pregunta: ¿fue para ellos el Santo Grial o sangre real? Bueno, eso es lo que se dice, de que el Santo Grial es en realidad una persona o un grupo de personas, ¿no? Que es en realidad la sangre real de los descendientes de Cristo, que serían, a través de los merovingios, las Sí. familias reales europeas. A mí me parece demasiado conveniente, ¿no? Como que las familias reales dicen: ah, no, nosotros somos los descendientes de Cristo, ¿no? Por eso decían Rey por la gracia de Dios y todo eso. Pero bueno, no sé tú qué piensas esa teoría, ¿no? Yo Ahora, creo que sí, que sí existe una real descendencia y que digamos, la herencia de Jesús no fue solamente una copa de la última cena, o así como dicen, el manto de Turín, que es el manto con lo que cubrieron el cuerpo de Cristo después de la crucifixión. Yo creo que es mucho más grande que eso. Lo que pasa es que para el entonces, mundo terrenal, de donde todos vivimos, y que la gente, los feligreses, digamos, ¿cómo decirlo? Los seguidores de la fe de hoy en día se dejan llevar por esas cosas materiales y no van en busca de lo espiritual, que es mucho más grande. O sea, no pasa
por quién tiene el cofre, como en su momento de la historia se creía que quien más tenía cosas de la vida de Jesús tenía más poder sobre el mundo. Esto era lo que pensaba, por ejemplo, el dictador Hitler, ¿no? Que era un incansable buscador de las reliquias de Jesús de Nazaret, de lo que había quedado. Él buscaba el Santo Grial, buscaba la espada de Longino, buscaba el manto de Turín. Él quería tener todo porque creía que teniendo eso iba a ser más poderoso. Y no pasaba por ahí, no pasa por lo externo, pasa por lo que uno lleva adentro, esa transformación interna que lo hace a través de la sabiduría, de la luz. Sí. No se escucha. Ah, perdona. Bienvenido, Jad Fotoxin, bienvenido. Entonces, ¿tú crees que Jesús tuvo hijos con María Magdalena? Bueno, es muy probable, ya que se dice que cuando antes de ser crucificado, él ya tenía como un amorío, digamos. Esto, esto sí sería una verdadera herejía para el pensamiento de hoy por hoy del Vaticano y todos, porque ellos creen que, o sea, que al igual que los, ¿cómo es? Ellos creen que Jesús fue un santo, o sea, como los papas que no tienen descendencia, como los santos que después son canonizados, que imagínense, los santos no tienen hijos, o sea, entonces si Jesús fue un santo, no puede tener descendencia, se cae toda la estructura misma del Vaticano, o sea, toda la estructura, por decir de una manera, ¿no? Bueno, de Entonces, ahí se dice que Jesús y María Magdalena tuvieron una hija llamada Sara sí, y que ella junto a otras personas llegaron a Francia, donde ella se casó con con un merovingio o que los merovingios son descendientes de esta, de Sara y de su marido, no sé qué rollo, ¿no? claro, sí, sí, sí. Entonces, si vamos por ese lado, la descendencia va a ser, está bien que a través de los años esto este, se va ampliando, pero en sí estamos hablando de una minoría, es como, pero está esa posibilidad. Y ellos, los templarios, aparentemente también custodiaban esto, o sea que en su momento se sabía dónde vivía esa descendencia y ellos tenían esa información que era una data muy valiosa y que, claro, la hija de Jesús Sara. Y bueno, los templarios aparentemente cuidaban y protegían ese linaje merovingio, el verdadero linaje merovingio, que era la descendencia de Sara, y que sabía dónde estaban ubicados y todo lo demás, y como eran ya muchos, no eran como el comienzo, que eran 9 caballeros nueve caballeros de, ¿cómo es? Temerosos de Dios. No, ahora era un batallón. Entonces, si se iba a correr rápido la voz, no iba a haber forma que la descendencia de Jesús pasase realmente desapercibida. Entonces, a veces cuando, viste, las cosas, viste, se van conflugando de esa manera que bueno, en un momento así yo creo que quisieron tapar eso y les pareció la mejor. Perfecto, muchas gracias. A ver qué otras preguntas tenemos, Nikita. ¿Qué encontraron en el templo de Salomón? Hicieron excavaciones debajo del templo, ¿no?
Sí, sí, hicieron excavaciones y hay mucho para hablar de eso. Los invito a mi canal de YouTube, que también hablo del templo de Salomón. Subí unos programas sobre eso. Ok, o sea, a ver, tu canal, que ahí está el link en el título. A ver, es el... A la clave mayor del rey Salomón, ¿quieres decir? Sí, está todo ubicado en esa zona, donde ahora es Jerusalén. Perfecto. Vale, pues les invitamos a que vean ese programa. Ok, vamos a ver qué más. Federico Nava Alba. Bueno, esa pregunta ya salió. Huaquero retirado. ¿Qué relación hubo entre los cátaros y la orden del templo? Bueno, los cátaros eran también, digamos, estaban dentro de, eran militantes, pero no, o sea, no como los templarios. O sea, los cátaros ya eran, ya no seguían las mismas reglas, eran otras. Pero también todos tuvieron un gran aporte en la historia. Solamente que, bueno, lo de los templarios era mucho más allá. Era otra enseñanza la que ellos transmitían. Y bueno, para mí era muy avanzada a su época. Era demasiado. De hecho, hasta el día de hoy no se conoció nada parecido a lo de los templarios, lo que hicieron en su momento los templarios. Bienvenido a V Investigador, saludos ahí a México. Los cátaros fueron en la misma época que los templarios, ¿no? O Ujú. sea, entre los siglos XII y XIV. Y curiosamente los templarios también, entre los siglos XII y XIV, Claro, ¿no? pero los cátaros no eran laicos. Y lo que tenían los templarios era una unión entre el Vaticano y Jerusalén. Y lo que ahora se conoce como la capital Tel Aviv, bueno, ellos iban y venían constantemente. Em, perfecto, muchas gracias. A ver, ¿qué más? Vaquero retirado. Si has leído El Código Da Vinci de Dan Brown, ¿hasta qué punto crees que lo que dice la Orden del Temple es genuino? Ya, pero es que dicen muchas cosas, ¿no? O sea, Claro. si Después no está especi- en lo que uno sabe, saber deducir qué es lo que realmente se asemeja a la historia de los templarios y qué es ficción, digamos. Porque después le hicieron película, y es que está muy buena con Tom Hanks y todo, pero este, básicamente lo que te dicen es que todo está a la vista del público. Es lo que yo interpreté de la película. Está todo a la vista, está en que uno lo sepa interpretar y deducir la información y todo lo que está escondido en ello. Eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué más nos preguntan? Vaquero retirado. ¿Qué nos pregunta nuestro amigo Vaquero? ¿Quiénes creen que fueron los o son los sucesores de los templarios? ¿Los jesuitas, los illuminatis, los masones, los caballeros de Malta,
la nobleza negra, quienes, bueno, los masones ya has dicho que no, pero muchos templarios se fueron a otras órdenes, algunos a los hospitalarios, que es lo que hoy se llama los caballeros de Malta, otros a la orden de Calatrava, tú has nombrado los caballeros de Cristo. ¿Qué Bueno, organizaciones hay? mi Adelante. apreciación es que ellos lo que dejaron para los que realmente conocen la historia de los templarios es una doctrina de vida, de cómo uno tiene que seguir si quiere ser un templario. Yo creo que todos nosotros podemos ser templarios si nos lo proponemos. ¿Cómo? Siguiendo este estilo de vida que llevaban ellos, un estilo de vida austero, humilde, que no se aprovechaban de nada, estaban en contra de los impuestos, estaban en contra de los peajes excesivos que habían entre los viajes. Y ellos defendían al hermano en Cristo, al que era cristiano, pero cristiano real por la fe, ¿no? Que mostraba de vista al público como lo hacían los fariseos en la época de Jesús, que cuando salían y daban una limosna a alguien, hacía que todo el pueblo mirara cómo le daban la limosna para que vieran los generosos que eran ellos, o sea, tan generosos que daban asco, ¿no? O sea, y, y demás. O sea, esa fue la enseñanza que nos dejó los templarios. Ellos imitaron a Jesús, es lo que creo yo. ¿Qué sabes de los templarios que se refugiaron en Escocia y que se dice que ahí hay símbolos en catedrales que se construyeron después y todo? Incluso, bueno, ¿qué sabes de eso? No, sé, por eso les recomendé el misterio de las catedrales, porque ahí podría estar un montón hablando, pero hay mucho conocimiento, hay mucha enseñanza y hay mucha información. Información de la verdad, ¿no? O sea, que están escondidas en todas estas catedrales. Sí, que hagan una búsqueda extensa de todo eso. Se van a sorprender. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué más nos... Federico Nava Álvarez, ¿cuál era el ritual para poder ser templario? Bueno, muy buena pregunta esa. Bueno, ellos pasaban por, por etapas de castidad, por ejemplo, hacían ayuno, comulgaban, llevaban una vida muy austera, no podían comer carnes tantas veces por semana, en fin, lo que ahora podemos encontrarlo en un monje tibetano o en un realmente ellos pasaban por muchos sacrificios, pero era justamente para tener esa parte crística más elevada y poder ser verdaderos guerreros de Cristo. Eh, Así que bueno, pasaba por el lado de la castidad, de la humildad y de la austeridad. Yo que tengo, o sea, se les hacía como un interrogatorio también, ¿no? Para saber quién eran y de dónde venían y todo eso, ¿no? Claro, sí, bueno, eso se ocupaban los monjes, los grandes maestres, sí, era todo, tenían todo un programa, o sea, sí, 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 Ajá, realmente habían ajá, creado como una institución, una gran institución, ajá. sí. Bueno, Oh, Tomás, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Bueno, espero hacer otros programas.
pero esto ya... ¿Quieres terminar? Por ahora no, más adelante lo vamos a programar. Es que quedaban algunas preguntas todavía, pero si quieres terminamos. Sí, seguimos para otro programa. Vale, perfecto. Muchas gracias, Selene. Gracias a toda la gente que nos haya seguido. Y bueno, pues sí, haremos otros programas ya para el mes que viene y tal, porque a ti que te va bien los lunes. Sí, los lunes o los viernes también puede ser. A ver, por ejemplo, podría ser... em, Y hay que, después lo hablamos mejor, Tomás, sí, porque... vale, cuando quieras hacer un programa me avisas por WhatsApp. Mejor Sí, por WhatsApp porque por Telegram nunca me entero. bueno, Gracias a toda la gente que nos haya seguido y suscríbanse al canal de Selene si les ha gustado el programa, vean los otros programas que hemos hecho juntos y bueno, no va a haber más programas durante estos días porque tengo que ir a un sitio, quizá subiré algún vídeo grabado o algo así, pero las próximas semanas no creo que haya muchos programas hasta principios del mes que viene. Volveremos a principios del mes que viene. Les esperamos a todos. Muchas gracias. Hasta bueno, pronto. chao. Buenas noches.